Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nada, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí hoy, sacar este ratito para estar conmigo y bueno, y ante todo, en los tiempos que corren, sobre todo desearos que, bueno, que estéis todos bien bueno, que esta situación, bueno, pues no os haya tocado, ¿de acuerdo? O por lo menos solo levemente. Me gustaría presentarme un minutito, nada, comentaros, bueno, como decía mi compañero Alfredo, me llamo Jacobo, voy a estar contándoos un poquito el contenido del webinar de hoy, ¿vale? Centrándonos en el tema de datos y de backup, ¿de acuerdo? Principalmente, bueno, pues somos Silver Partner de BIM y utilizamos principalmente esta herramienta para todo lo que tenga que ver con temas de protección de aseguración de datos y de backup, ¿de acuerdo? Por mi parte, bueno, pues soy responsable de hardware e infraestructuras, todo lo que tenga que ver en principio también con gestiones de backup, protección de datos cloud, etcétera, etcétera, pues cae también en mi tejado, ¿vale? Contaros un poquito, si no nos conocéis, quiénes somos, ¿vale? Quiénes integra, quién es EFO, ¿vale? Pues bueno, pues somos una consultora tecnológica desde hace más de 30 años, donde disponemos, bueno, pues de un montón de marcas referentes y de muchas especializaciones, ¿de acuerdo? Tanto en el área de tecnología como en tema de estrategia, ¿vale? Somos Gold Partner o Silver Partner de marcas tan reconocidas en el mercado como puedan ser Microsoft, como pueda ser IBM, como pueda ser propio BIM, ¿vale? Y ahí veis un poquito todas las marcas que conforman, pues bueno, pues este grupo integra, ¿no? Desde empresas puras de tecnología, como pueda ser Effort, bueno, empresas más centradas tal vez en el tema de gestión del talento, de formación, comunicaciones, verticales para hostelería. Bueno, en fin, tenemos un grupo de empresas bastante interesante. Como luego la presentación nos la pasarán, ¿vale? Si queréis echar un vistacillo a todas estas cositas que nos dedicamos, pues bueno, pues ahí estará, ¿vale? Para que tengáis uso. Bueno, y esto siempre nos gusta empezar con esto, que cuál es nuestro reto y es, bueno, pues que cómo podemos ayudar a nuestros clientes en estos escenarios cada vez más complejos, ¿no? Pues principalmente lo que necesitamos es, bueno, pues anticiparnos, ¿no? Lo que queremos es acompañarles, pero bueno, siempre tener una cultura de anticipación y es decir, eh, estar allí, contarles las cosas que vienen y tener previsto un poquito por dónde van todos estos temas de la tecnología, ¿vale? Dentro del área que yo llevo, pues bueno, pues estos son todos los palos que podemos tocar, hay más, pero bueno, porque tengáis también esa foto. ¿Vale? No os quiero dar mucho la brasa, si luego, como digo, luego tenéis la presentación, le podéis echar un vistacillo y bueno, decís, ostras, pues esto que llevan aquí, pues me gustaría dar un poquito más. Bueno, pues tendréis mi correo y todo lo que el grupo integra para poder ayudaros. ¿Vale? Vamos a cambiar ahora el tono de la presentación y nos vamos a ir al verde de BIM, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar hablando inicialmente bueno, vamos a dividirlo en dos partes un poquito y luego una tercera parte donde veremos una cosita un poquito más práctica. Las dos primeras, pues vamos a hablar de backup para Office 365, ¿de acuerdo? Y luego hablaremos un poquito de las novedades bueno, que vienen con la nueva versión 11 de BIM, ¿vale? Esto viene también un poco al hilo porque, como sabéis, el webinar lo que buscamos es hablar de la protección de los datos, también hablábamos del SQL, y os contaremos un poquito, pero de una manera un poquito más práctica, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, hacer un backup de SQL con BIM en vez de las herramientas más o menos tradicionales, ¿no? Propias de los BIM, de los agentes de SQL, y quien dice de SQL habla de otro tipo de plataformas de bases de datos como puedan ser Oracle o otras cualquiera, ¿vale? Siempre que sean compatibles con BIM, claro. Bueno, como decía, nos vamos a verde, ¿vale? Nos vamos a verde y vemos un dato relativamente interesante, que bueno, hay hoy por hoy 258 millones de usuarios de Office 365
Esto quiere decir que es una cantidad ya bastante considerable y que a día de hoy más de 133.000 organizaciones pues, han descargado ya BIM Backup para Office 365. ¿Vale? Y que aproximadamente, pues, como dice ahí el dato, esto representa pues, unos 9 millones de usuarios de Office 365. ¿Vale? Por entrar un poquito y porque digáis, bueno, un backup de Office 365, ¿para qué necesitamos un backup de Office 365? Bueno, hasta ahora, hasta hace poquito, con la BIM en la versión 4, pues cubría, por decirlo de alguna manera, las tres patas más básicas que podían ser OneDrive, que podía ser Exchange y que podía ser SharePoint, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ya desde la versión 2 y 3 ya nos empezaban a preguntar, oiga, ¿y Teams? ¿Cuándo va a proteger esto Teams? Bueno, pues hace poquito ya salió la versión 5 y la versión 5 ya soporta Teams también y también echaremos un vistacillo así rápido para que lo veáis, ¿vale? Las razones de por qué necesitamos hacer backup de Office 365. Las 6 primeras, pues bueno, pues borrado accidental, ¿de acuerdo? Luego entraremos un poquito más en detalle en las políticas de retención de Microsoft, ¿vale? Porque es importante y entenderéis un poquito de estos 6 motivos, ¿vale? Pero principalmente es porque los periodos de retención de Microsoft, pues más o menos son 30 días. Todo lo que borras y pasa 30 días aproximadamente, pues dalo por perdido, ¿vale? Hay salvedades, pero realmente si has borrado algo por error, has mirado la papelera de reciclaje, alguien, bueno, pues te la ha liado de alguna manera, pues, si no lo recuperas en 30 días, lo puedes dar por perdido, ¿vale? Por eso una de las primeras razones es esta borrado accidental, ¿no? Luego en el tema de errores, brechas en la política de retención, bueno, pues al final yo creo que muchas de estas cosas se van a resumir un poco en lo mismo, ¿no? Si yo he decidido que tengo que tener una política de retención de mis datos de 1, 2, 3 años, por incluso hasta por motivos legales, ¿no? Y ha habido algún tipo de error en esa política de retención y la hemos borrado antes de lo que correspondía, bueno, pues efectivamente, como decíamos, probablemente hayan pasado esos 30 días que teníamos con la mayor parte de las aplicaciones de Office 365, ¿vale? Y habremos perdido esos datos. Yo las amenazas internas para la seguridad y amenazas externas, bueno, pues me gusta más comentarlas como una sola, ¿no? Las amenazas internas, pues cuando todos tenemos en nuestra empresa pues una rotación de personal y bueno, pues no sabemos y no tenemos muy claro si esta persona cuando se marcha de la empresa pues ha decidido borrar de manera malintencionada algún dato y bueno, pues eso nos deja siempre en mal lugar, ¿no? Las amenazas externas, pues ya sabemos, principalmente el ransomware. Me imagino que muchos ya habéis oído la que se ha liado, ¿no? Con el SEPE y que, bueno, al fin y al cabo, pues les han hecho un ataque, les han encriptado puestos. No sé muy bien todavía el alcance de lo que les han llegado y no sé si lo llegaremos a saber, pero bueno, de entrada es la amenaza externa más clara, ¿no? Y más habitual hoy, a día de hoy. Como decíamos antes, requisitos legales y de cumplimiento normativo. Al fin y al cabo, pues bueno, todas las empresas tienen que tener los datos, sobre todo los que desean de carácter personal. Luego ya más allá de eso, pues cada profesión pues tiene que tener unas políticas propias, ¿vale? No es lo mismo el tema de empresas relacionadas con medicina, con ingeniería, etcétera. Bueno, pues al final cada empresa tiene unos requisitos legales que cumplir, ¿vale? Y luego, bueno, pues estamos pensando también en migrar de un exchange tradicional o de un SharePoint tradicional on-prem a un exchange online, es decir, a Office 365, etcétera, pues también nos ayuda y nos aporta ventajas, ¿vale? Pero bueno, y la séptima, que esta es la nueva de la versión 5, ¿vale? Es la estructura de datos de Teams, ya que, bueno, como dices, que Teams no es una aplicación autocontenida, ¿no? Que los datos, pues al fin y al cabo, están distribuidos por todo Office 365, es decir, por esa parte de SharePoint OneDrive, incluso por la propia parte de Exchange. Entonces, bueno, presenta bastante complejidad y también presenta más riesgos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ahí comenta IDC al respecto de lo que tiene que decir, lo que dice IDC sobre el backup de Office 365, ¿no?
Lo que dice principalmente es que con independencia de si los datos están almacenados en vuestra ubicación o bien están en cloud, como pueda ser Office 365, pues al final siempre la responsabilidad última de la protección de los datos va a residir en el cliente o en el dueño de los datos. Es decir, probablemente casi todos los que estáis hoy aquí en el webinar, ¿vale? Por tanto, no digáis que Microsoft no me guardó copia, no. Quiero decir, al final la responsabilidad última de los datos siempre vais a ser vosotros. ¿Vale? En el link este que tenéis aquí abajo aparece este informe para que le echéis un vistacillo cuando os pasemos la presentación. ¿Vale? Entonces, este es el modelo de responsabilidad compartida de Office 365. No quiero perder mucho tiempo con esto, pero sí que creo que interesante un vistacillo rápido. ¿Vale? La responsabilidad principal de Microsoft es su infraestructura. ¿De acuerdo? El servicio. Vuestra responsabilidad principal son los datos de Office 365 y de su acceso a sus datos y del control de los datos que residen en Office 365. Por tanto, esa es la responsabilidad principal, ya queda. ¿De acuerdo? Tecnología de soporte, bueno, pues la replicación de los datos de Office 365, pero al final es infraestructura. Quiero decir, Microsoft repartirá los datos, ¿de acuerdo? Pero si un dato se ha borrado, lo has borrado. Ese dato no se va a replicar ya, ¿de acuerdo? Tu responsabilidad, la tecnología de soporte, donde debías de tenerlo, pues copiar vuestros datos almacenados pues, en ubicaciones distintas a donde habitualmente residen, ¿no? La tecnología de soporte, por otro lado, la papelera de reciclaje para Microsoft y para vosotros la retención de datos completa. ¿De acuerdo? Ellos tienen su política con la papelera de reciclaje, pero vosotros tenéis que tener vuestra retención a largo y a corto plazo. ¿De acuerdo? A nivel de infraestructura, pues estamos en la parte de seguridad, la seguridad física, la seguridad lógica, a nivel de aplicaciones, de usuarios, administradores, etcétera. A nivel de datos, que sería la vuestra, ¿de acuerdo? El borrado accidental, todo el personal interno malicioso, bueno, en fin, los ataques externos tipo ransomware, hackers, etc. ¿Vale? Y luego ya la parte normativa, ¿vale? Que en principio sería tal vez la última parte. La parte normativa, pues que vendría a ser el rol de encargado de datos, por un lado por la parte de Microsoft, es decir, de que nadie pudiera acceder a esos datos de manera no justificada, ¿de acuerdo? Y luego ya la propia vuestra como con ese rol de propietario de los datos, ¿vale? De propietario de los datos. Importante entender esa diferenciación entre propietario y encargado. ¿De acuerdo? Para la gente de los GDPR, LOPDs, etcétera, etcétera, bueno, pues conocen bien esta diferenciación, ¿vale? A partir de aquí, pues por lo que os comentábamos, ¿no? Las políticas de retención de qué hace backup Microsoft exactamente, ¿vale? En principio, todo lo que vosotros tengáis en Office 365 durante 2 años, luego es movido a archivo para políticas mayores, ¿de acuerdo? De los elementos que vosotros eliminéis, como podéis ver la rayita, está marcada aquí en el mes, en un mes, ¿de acuerdo? Igual que los datos autoarchivados, bueno, todos se mueven a archivo, aparte del primer mes. Y, como hablábamos, sitios y elementos de SharePoint, archivos de OneDrive, una primera etapa de papelera de reciclaje de 30 días. De 30 días a 3 meses hay una segunda etapa donde se mantienen, ¿vale? Pero a partir de los 3 meses ya pues, automáticamente todo lo que acabó en la papelera en esa primera etapa de la papelera de reciclaje, en esta segunda etapa ya definitivamente se borra y ya no tendréis acceso a ellos. Y si un empleado abandona la empresa y le borramos el buzón, pues que es un fallo que muchas veces se suele cometer, se borra el buzón y automáticamente ese usuario a los 30 días se borran los datos. ¿Vale? Entonces, por tanto, el backup de Office 365 y sus políticas de retención solo os protegen de la pérdida de datos de una manera muy limitada. ¿Vale? Al fin y al cabo, no es una solución de backup. ¿Vale? Bueno, entonces, un breve resumen, dice la duración media de la desde la puesta en riesgo de los datos al descubrimiento es de más de 140 días, ¿vale? Es decir, desde que hemos borrado algo cuando nos enteramos de que se ha borrado de manera accidental, nos han tocado, nos han eliminado, etcétera, etcétera, pues bueno, pues van esos 140 días aproximadamente, ¿vale? Pero como veis, los ajustes predeterminados de Office 365 solo protegen entre 60 y 90 días, ¿de acuerdo?
Por tanto, si nosotros utilizamos una política de backup, un producto de backup, como puede ser Bin Backup para Office 365, automáticamente nosotros vamos a definir todas estas políticas de retención y, bueno, estaremos protegidos tanto como queramos estar. Si queremos estar un año, si queremos estar 5 años, 5 años, si queremos estar 10 años, 10 años. ¿De acuerdo? En ese sentido no vamos a tener problemas. Así que creo que es importante, ¿de acuerdo?, que tengáis todos estos datos claros, ya sabéis un poco el porqué y ya sabéis qué política que con BIM vais a estar protegidos este año. Hablamos de BIM porque hoy por hoy yo creo que es el producto líder en temas de backup, ¿de acuerdo? Pero, quiero decir, hay otras opciones, pero particularmente nosotros apostamos por BIM. Bueno, por comentar un poquito, aunque voy a pasarlo esto rápido, Office 365 pues bueno, pues elimina la necesidad de tener nuestros datos en nuestra estructura, ¿vale? Pero no reemplazaba la necesidad de backup, a modo de resumen, ¿no? Sabemos que con Office 365 los datos son vuestros, los controláis, pero tenéis que protegerlos, que es vuestra responsabilidad, ¿vale? Nada, esto me lo salto rápido y esto sí que me hago una paradita un poco más larga, que es hablando, bueno, de cuántas opciones tenemos para recuperar con BIM Backup para Office 365. Veis que tenemos 4 grandes bloques, lo que es la parte de Exchange, tanto online como on-prem, la parte de OneDrive for Business, la parte de SharePoint Online, lo mismo que el Exchange, tanto para las soluciones on-prem como para las soluciones online, ¿de acuerdo? O entornos híbridos, y la parte de Microsoft Teams, que también, como decíamos, es nueva en la versión 5. ¿Vale? Es decir, podemos exportar cualquier tipo de fichero, podemos mandarlo por email, podemos meterlo como un comprimido zip, lo podemos enviar como un mensaje, como un archivo adjunto, en el Exchange lo podemos gestionar como un PST, podemos restaurar sin extendiendo los atributos y el control de acceso, podemos restaurar las versiones anteriores. Bueno, quiero decir, cuando tenéis la presentación podéis echarle un vistacillo más en detalle, ¿de acuerdo? Pero como quiero ver muchas cositas, no quiero detenerme y explayarme demasiado en ninguna. ¿Vale? Hablando de las nuevas posibilidades de la versión 11, de acuerdo, de BIM, vamos a cambiar de producto, pasamos a BIM Backup Replication y abandonamos ya por un lado la parte de Microsoft Office 365, ¿vale? De BIM para Office 365. Novedades que incluyen ahora mismo BIM Backup Replication para la versión 11. Las 4 más importantes que a nivel como clientes y usuarios os pueden interesar, ¿de acuerdo? Continuous Data Protection, CDP. CDP es un producto, bueno, que muchos fabricantes tenían en sus portfolios, ¿de acuerdo? Que BIM, a buen criterio, ha decidido extender. Al final esto es mejorar en cierta medida las capacidades de réplica para que sus RPOs tiendan a casi cero, ¿de acuerdo? Es decir, que prácticamente podamos levantar máquinas virtuales de manera inmediata y con una pérdida de datos ninguna, prácticamente, ¿de acuerdo? Un RTO tendiendo a cero. Mejoramos mucho el tema de la fiabilidad con respecto a los ataques por ransomware. Nos va a permitir ya utilizar Amazon S3 Glacier o Azure Archive como plataformas para depositar nuestros backups, con lo que esto implica un ahorro en costes muy importante en el tema de archivado, ¿de acuerdo? De enviar backups a la nube y tener unos costes reducidísimos. ¿De acuerdo? Y otra de las cosas que han mejorado mucho es el Instant Recovery, esta utilidad que tiene BIM para desde un backup, simplemente con un botón derecho, hacer un Instant BIM Recovery, ¿de acuerdo? Que automáticamente nos levantaba la máquina virtual atacando directamente los backups, ¿vale? Los tuviéramos
nuestra NAS, en una NAS de bajo rendimiento, como lo vieran, y luego que nos permite también migrarlo a la producción. Bueno, pues esta se ve mejorada, permite ya levantar no una, sino varias máquinas virtuales, ¿de acuerdo? De una manera muy rápida, como siempre lo ha hecho Instant VM Recovery, ¿vale? Un poquito detalle, pasamos también más rápido porque ya os lo he adelantado todo esto, ¿vale? Vamos a minimizar la pérdida de los datos críticos con un recovery point object cercano a cero, ¿vale? Recuperaremos los últimos estados y, bueno, pues al fin y al cabo lo que vamos a conseguir es una mayor resiliencia a las demandas de nuestro negocio, ¿vale? Al final, lo que nos interesa es levantar cuanto antes y con la menor pérdida de datos. Y esto nos lo va a dar este Continuous Data Protection, este CDP que ya incorpora la versión 5. Perdón, la versión 11. Contar que esto, por desgracia, a día de hoy, ¿vale? Está soportado para VMware, ¿vale? Para Hyper-V, pues parece ser que todavía, si no me equivoco. Con la parte de protección de ransomware, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, bueno, pues lo que vamos a tener es que, bueno, al poder hacer copias inmutables que nos protejan de este tipo de ataques. Es decir, copias que no se puedan ver encriptadas, copias que no se puedan ver borradas, ¿de acuerdo? De manera que, bueno, que toda esta pandilla de hijos de su madre que hoy por hoy están dando tanto mal, pues bueno, podrán jorobarnos la infraestructura en producción, pero sabremos que los backups, ¿de acuerdo?, van a estar seguros. Entonces, si tenemos seguros los backups, pues creo que todos dormimos un poquito más tranquilos, ¿no? Con respecto a lo que hablábamos, ¿de acuerdo? Aquí estiman que, bueno, se puede ahorrar hasta 20 veces más que utilizando otros tipos de almacenamiento en bloque en la nube, ¿no? Al usar pues tanto Classic como Archive, pues bueno, pues ya tenemos posiblemente el almacenamiento más económico donde podamos depositar nuestros backups. Y por la parte de disminuir de manera sensible los RTOs, también para bases de datos y tanto para NAS, bueno, pues ya podemos tener una mejora importante en el tema de Instant Recovery, que es cierto, como dice aquí, mira, esto se me pasaba por alto, que ya también nos permite, bueno, pues poner de manera inmediata los datos de la NAS a servicio de los usuarios, ¿de acuerdo? Incluso hacer ese servicio de ficheros, nos han jorobado la NAS de turno y podemos levantar también los datos desde el propio backup y ponerlos rápidamente en disposición de los usuarios, ¿vale? Como cosas adicionales, bueno, pues realmente todo esto es lo que podríamos dar con BIP, ¿no? Tanto backup, recovery, cloud, realizar automatización de backups para comprobar que esos backups pues, se han realizado de manera correcta y que son levantables y ejecutables para no porfiar todo bueno, hoy tengo el problema, a ver qué ha pasado aquí, voy a ver si cruzo los deditos, a ver si puedo levantarlo todo, ¿no? El tema de replicación, que muchos ya conocéis, porque probablemente todos en vuestro sistema ya estáis replicando máquinas virtuales, la reutilización del dato, como puede ser, pues eso, con los Virtual Labs, etcétera, que nos permiten aprovechar no solo los backups para momentos de crisis, sino, bueno, pues vamos a reutilizar los datos que hemos metido en los backups, pues tal vez, pues bueno, pues para generar, ya lo diré, informe, reporting, análisis, etcétera, sobre los datos que están en backup y no analizarlos tal vez sobre los datos en producción y que nuestros sistemas que están en producción se puedan ver, ¿no? Mejoras en la seguridad y la unificación con el almacenamiento para muchas tareas que la verdad para todo el mundo que tiene unificado BIM con el almacenamiento
pues ha descubierto que esas tareas que algunas veces se hacían muy pesadas para los servidores, pues porque si los servidores no tenían la suficiente chicha o la suficiente potencia para ejecutar el primer snapshot que suele generar este tipo de backups o de réplicas, pues bueno, pues podían ver comprometidos durante unos minutos el rendimiento o incluso el acceso a los datos de la máquina de producción, ¿de acuerdo? Al pasar ese tipo de tareas y trabajos al almacenamiento, a vuestras cabinas que supongo que tendréis, me da igual la marca, creo que prácticamente todas las grandes marcas del mercado son compatibles con este tipo de tecnología, IBM, Dell, HP, MC, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues permiten aprovechar los recursos de snapshot de las cabinas y este tipo de tareas pues hacen que no se resienta nuestra infraestructura de producción, ¿de acuerdo? Aquí, porque lo tengáis, simplemente también un poquito porque lo tengáis en el día de mañana cuando recibáis la PPT, ¿vale? Hay muchos tipos de licenciamientos, ¿de acuerdo? O hay varios tipos de licenciamiento. Uno que es el bulk, que son licencias por suscripción, y otro que viene a ser el tradicional, ¿de acuerdo? Que es el comprar por sockets de los servidores que tenéis en producción, ¿vale? Lo muestro porque sí que me interesa y creo que para lo que vamos a hablar después me viene bien, ¿de acuerdo? Que bueno, que son tecnologías como el Instant Recovery por SQL o Oracle. Ahora, bueno, pues el tema de Instant Recovery para Hyper-V también. Y bueno, pues en principio sí que considero más o menos importante que tengáis un poquito claro qué es lo que permite o qué es lo que no permite. Sabéis que BIM existe en tres tipos de, si no os lo cuento, tenéis tres tipos de licencias, lo que viene a ser la estándar, Enterprise y la Enterprise Plus, ¿de acuerdo? Realmente las que permiten empezar a sacar un poquito de potencia y cierta granularidad al tema de recuperación de datos, es decir, un correo en concreto, un correo en concreto, una transacción en concreto de SQL, casi no lo digo, un usuario de Active Directory que hemos borrado, etcétera, pues bueno, pues ya son las versiones a partir de la Enterprise, que es donde empecéis a sacar mucha potencia. Y son las versiones que también nos van a permitir empezar a subir nuestros backups pues a Amazon Glacier o S3 Glacier o Azure, a Archive, ¿no? La estándar está bien, cumple, pero bueno, yo creo que con lo que os voy a contar a partir de ahora es interesante que vais a ver alguna de las cositas porque es interesante empezar a pensar en irnos a una versión Enterprise, ¿no? Bueno, y estas dos slides que nos quedan, pues las vamos a pasar ya por alto y vamos a centrarnos un poquito en hacer un poquito algo más práctico, ¿de acuerdo? Porque lo veáis, que lo tengáis, lo conozcáis un poquito de primera mano, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues como decía, vamos a pasar a presentaros un pequeño entorno de demo que tengo aquí montado, ¿vale? Que creo que puede ser interesante que lo tengáis aquí y que lo vayáis conociendo, ¿vale? Un segundito. Vale. Bueno, vamos a empezar por la parte de BIM para Office 365. En esta parte, pues bueno, pues vamos a ver estas características de cómo restaurar incluso un buzón de algún elemento de correo, podríamos llegar a ver. Pero bueno, como hemos hablado de que esto ahora, hoy por hoy, se puede hacer desde Teams, ¿vale? Que ya podemos hacer esto desde Teams, pues bueno, pues ver un poquito cómo recuperar y ver la funcionalidad, ¿no? En principio, pues como opción, veis que lo que tenemos es una organización que protegemos, podemos tener tantas organizaciones como queramos, ¿de acuerdo? En estas organizaciones podemos decidir
qué queremos proteger de esa organización, tanto Exchange Online, SharePoint Online o Microsoft Teams, ¿vale? A partir de aquí el tipo de autenticación que queramos ponerle, ¿de acuerdo? Y ya podemos generar nuestras tareas. Podemos tener, pues bueno, por ver un momentito esta tarea de aquí, ¿de acuerdo? Que hace un backup de la organización entera, o podemos ser más selectivos e ir eligiendo buzones, ¿de acuerdo? E incluso hacer uno global y, bueno, pues posteriormente excluir los objetos que queramos. Y luego ya en cuanto a temas de programación. Podemos, si así lo queremos, hacer backups a Azure, ¿vale? A Amazon, a donde queramos ir, ¿de acuerdo? Como os decía, Amazon S3 compatible, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de Glacier y demás todavía no está disponible, está para Win 11. Supongo que tarde o temprano acabará por aquí también, pero bueno, quiero decir, las opciones de Amazon S3 o de Azure Blob Storage o IBM Cloud Storage, pues son soluciones también muy económicas para que os hagáis una idea que en un momento dado igual estamos hablando de 8 euros por tera o cosas similares. ¿Vale? Entonces, bueno, aún así, quiero decir, es un almacenamiento muy barato que os permite, pues bueno, pues disponer de vuestras copias de seguridad fuera de vuestras ubicaciones on-prem, ¿vale? E incluso fuera de vuestros tenants de Office 365 o de Azure. Si, por ejemplo, tenéis un tenant en Azure y queréis pues llevaros los datos también porque, bueno, trabajáis tanto con Azure como con Amazon o como con IBM Cloud, ¿vale? Y podéis, bueno, pues realmente decidir, oye, tengo los datos de mis backups en Azure, pero sin embargo la infraestructura la tengo en Amazon. Bueno, pues lo podéis, como vosotros queréis gestionar en ese sentido, ¿vale? A la hora de restaurar un dato, pues como veis tenemos distintos exploradores, ¿vale? Vais a ver que aquí nos aparecen hasta en total 8 formatos distintos de explorador. Realmente siempre son 4 que hablan de hacer una recuperación del último estado o otros 4 que van a hablar de si quiero ir a un punto en concreto que no sea el último. ¿De acuerdo? Pues en nuestro caso, pues por ejemplo, vamos a ir a explorar Teams ¿de acuerdo? En un punto en concreto. Pues mira, pues quiero coger de los días que he hecho copia, pues del día 9, por ejemplo. ¿Vale? También podemos decir si hemos borrado algo que nos lo muestre, que nos lo compare, ¿de acuerdo? Y así podemos ir un poquito más a tiro hecho, ¿de acuerdo? Y decidir, claro, cuando no tienes no tienes más que unos poquitos archivos, pues bueno, pues es fácil ir a tiro hecho, ¿de acuerdo? Pero cuando tienes una estructura de centenares o miles de documentos que cuesta saber cuál es el último, etcétera, etcétera, pues tener estos modificadores de aquí de mostrar versiones o de mostrar los documentos que han sido borrados, que te lo marque como que ha sido borrado o que es una nueva versión, pues la verdad es que facilita bastante la tarea. ¿Vale? No borro nada en Teams, pero bueno, vamos a hacer la prueba. Esto, como siempre, pues nos va a abrir el explorador de turno. Ya nos hace la advertencia que se está recuperando esto desde un Object Storage Repository, es decir, de CS3, CC, IBM o Cloud Object Storage o de Azure Blob Storage, pues bueno, pues puede haber cargos y penalizaciones, no penalizaciones, sino que sepas que te acuerdes que el subir datos siempre es barato, pero el descargarlos de este tipo de repositorios, pues bueno, pues es donde esta gente va a hacer el negocio. ¿Vale? Bueno, aceptamos, nos abrirá ahora ya un poquito lo que es la parte de exploración un poco más en concreto y veremos exactamente qué es lo que podemos recuperar. ¿De acuerdo? Porque os hagáis una idea. Nos muestra la organización, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, bueno, pues yo tengo dividido, o tenía, porque esta Mayon Enterprise
De hecho, la borré ayer, ¿de acuerdo? Pero yo aquí tengo mi equipo 1 y dentro de mi equipo de Teams, ¿vale? Pues bueno, pues yo tenía una estructura que sería general, otra anuncios, planificación, recursos, ¿de acuerdo? Dentro de planificación incluso tengo otras pestañas, ¿de acuerdo? Pero me voy a ir, por ejemplo, a la parte de post, ¿de acuerdo? Como yo desde aquí ayer, por ejemplo, pues lancé en este tema que tengo de prueba y dice, bueno, esto es una prueba de conversación, ¿de acuerdo? Simplemente porque lo veáis. Voy a intentar un momentito. Un segundito. Conectarme al tenant. Y que veáis que efectivamente ese mensaje estaba ahí. Un segundito. Que se me ha caducado la sesión y tengo que volver a lograr. Si quiere, que parece que le cuesta. Bueno, ahora os lo enseño a ver si acaba. Vale. Bueno, es que va un pelín lento. A ver si quiere. Bueno, como veis, este es este mensaje, ¿de acuerdo? Que eso lo puedo eliminar. Mensaje eliminado. Y le voy a decir que, bueno, pues, ¿cómo quiero guardarlo? Si borro alguno de los archivos que tengo, por ejemplo, dentro de la carpeta archivos, ¿vale? Que también podría desde aquí recuperar el archivo en cuestión. Aquí, en principio, va a pedir las credenciales para poder recuperarlo. Espero no olvidarme de ellas. Esto también por cumplimiento de si alguien ha borrado un mensaje diciendo alguna barbaridad, etcétera. Bueno, pues también viene bien para poder decirle, oiga, mire, que es que esto lo ha dejado. Bueno, este no es el que había borrado. Voy a volver a hacer la prueba que me confundí. Simplemente porque lo veis. Lo vuelvo a restaurar. Que se llama igual. Me lío. Vamos bien de tiempo. Vamos a actualizar. Ya veis que lo volvemos a tener por aquí, ¿de acuerdo? En principio funciona sin mayor complejidad, ¿de acuerdo? Y sin mayores problemas. De aquí lo mismo, los posts. Podemos hacerlo, mira. Mira, tenía desconocida esta característica. Bueno, le echaré un vistacillo más en profundidad. No parece recuperar el post, sino que simplemente parece que te deja restaurarlo
como un archivo externo. Vale, bueno. Pero vamos, creo que cumple perfectamente el mantener una copia de seguridad de las conversaciones igual. Y lo mismo quiero decir, si queremos recuperar datos de SharePoint, de OneDrive, etcétera, etcétera, podemos hacer 3/4 de lo mismo. Es decir, usar un punto en el estado, el último estado, mostrar lo que haya sido borrado, lo que sea o lo que no, ¿de acuerdo? Y desde el explorador en este caso de OneDrive, pues poder tener acceso también a todos esos documentos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, si decidiera borrar un archivo de aquí, estaríamos en la misma. No tengo nada subido. Vale. Hacía mucho. Es que este es un tema que suelo manejar solamente lo activo y lo desactivo cuando tengo que dar un webinar. Pensaba que tenía subido algo. Bueno, nos olvidamos un poquito de la parte de Office 365. Vemos, bueno, que podemos recuperar. Vamos a hacerlo con Exchange, que ahí sí seguro que tengo. Que ahí sí que tengo datos, porque en el buzón del correo no he borrado. Bueno, pues aquí estamos. Vale. Como podéis ver, pues, bandeja de entrada, todos los correos que yo pueda tener. ¿Vale? Y si borrar alguno, pues lógicamente lo podría recuperar. Fácil y rápido, quiero decir. Vamos a hablar un poquito de la parte de SQL. Como comentaba, para recuperar bases de datos de SQL o de Oracle o de cualquiera que sea así compatible, pero bueno, principalmente Oracle y SQL, que son tal vez las que se llevan por hoy la palma en cuanto a usuarios, etcétera. Podríamos ver un poquito y decir, bueno, yo generalmente vosotros vais a tener vuestra lista de tareas de backup, ¿de acuerdo? Yo aquí pues tengo media docena, 8, 9, 7, 8, 6, 7, ¿vale? Que esto es, como digo, esto es un entorno de prueba donde muchas veces pues utilizo yo para este tipo de webinars, ¿de acuerdo? O demostraciones a cliente. Entonces lo que vais a ver, bueno, que aquí tengo una serie de tareas y aquí tengo corriendo 2 tareas de manera permanente. Vais a ver que estas 2 tareas, en principio, acaban la tarea con SQL Server Translation Log Backup, ¿de acuerdo? Estas 2 tareas de aquí, Agent Backup Job 2 y copias SQL, corresponden con Agent Backup Job 2 y copia SQL, ¿de acuerdo? Pero simplemente que añade esta coletilla final de SQL Server Translation Log Backup. Muy bien, cuando yo genero una tarea de backup de una base de datos, bueno, pues principalmente lo que suelo hacer es generar una tarea de backup del servidor en concreto, sea un servidor físico o sea una máquina virtual, ¿eh? Aquí me es igual. Puedo hacerlo de lo que a mí me interesa en ese momento. Si mantengo un SQL todavía es un servidor físico, pues ya está. En este caso es un servidor, vamos a llamarlo físico, o no es exactamente así, pero bueno. Nombre de la tarea, novedad, me parece muy interesante de la versión 11, aunque no está anunciada, ¿vale? Esta casita del High Priority. Esta casillita lo que va a hacer es priorizar las tareas que nosotros marquemos este check como las prioritarias para hacer el backup. Sí que es cierto que aquí BIM, yo creo que no tenía un poquito esta opción bueno, que a la hora tal vez de hacer tareas encoladas o sin el tema de tareas encoladas hay gente que no le gusta mucho. Oye, cuando acabe una, empieza la siguiente, etcétera. Y el programarla por horas, pues a veces también es un poquito fuerte, ¿verdad? ¿No? Yo programo que sea a las 10, pero la siguiente empezará a las 10:30, yo creo que me habrá dado tiempo. Bueno,
Y si se solapan, ¿qué pasa? Bueno, pues como yo tengo marcado la casillita de High Priority, lógicamente las que tengan que empezar antes, que tengan que ser marcadas esta casilla, pues les da la prioridad. ¿Vale? Aquí, en sentido, ordenador, que quiero hacer la copia, de qué quiero hacer copias y de todo, etcétera. Vale, aquí lo que más me interesa es esta opción del guest processing, ¿no? Si tú tienes el guest processing, aquí tenemos el enable application aware processing. Perdonad mi pronunciación, disculparme si hay alguien que hable bien inglés, yo intento mejorar. Bueno, pues aquí tenemos dentro de aplicaciones, podemos seleccionar dentro de porque en esta tarea podríamos tener varios servidores y puede ser que no nos interese habilitar el application aware process option en todos los servidores y podamos seleccionar solo los que nos interesen. Bueno, pues aquí lo primero que es habilitamos, ¿de acuerdo? Si queremos hacerlo, ¿de acuerdo? Si son el tema de los logs de transacciones, tanto para este tipo de procesos, para Microsoft Exchange, los que sois también administradores de Exchange, conoceréis sus logs circulares, etcétera, ¿de acuerdo? Pues aquí viene a ser un poco lo mismo. Si queremos hacer un procesado de esos logs de transacciones, ¿de acuerdo? O si simplemente queremos hacer copia de ellos. Con el tema de SQL, pues bueno, pues por defecto generalmente utilizamos muchas veces aplicaciones o el propio agente o ciertas tareas de mantenimiento, ¿vale? del propio SQL Server. Quiero decir, funciona muy bien, no tengo ningún problema con ello. Lo que pasa es que sí que es cierto que probablemente nos obliga a estar mirando por cada aplicación si se está haciendo el backup o no se está haciendo. Es decir, si tengo SharePoint y hago backup con las propias rutinas de SharePoint, ya tengo que asegurarme de mirar los logs de esa aplicación o de programarme emails de alerta, etcétera, etcétera. Lo mismo si lo hago con SQL Server, si lo hago con Oracle, etcétera. Bueno, pues al final, tal vez lo que me interesa es centralizarlo todo desde un único sitio y no tener que estar mirando 7 logs distintos para 7 aplicaciones distintas, sino atacar directamente un solo sitio. De tal manera que si yo tengo 4 servidores de bases de datos en mi organización, pues me es más fácil programarlo todo desde aquí y no cada servidor de SQL, sus tareas programadas, su backup, su plan de mantenimiento, etc. El plan de mantenimiento para ejecutar el backup, quiero decir. Bueno, pues ya tengo un punto de referencia desde donde atacarlo. ¿Y cómo funciona? Pues funciona exactamente igual como podrías hacerlo con un agente de SQL. Es decir, yo quiero que me hagas un backup de cada X tiempo de mis logs de transacciones, de 15 minutos o menos, o 60 o como lo que diste en el programado. Es decir, vamos a dar granularidad a recuperar la base de datos probablemente en el momento justo antes de perder el dato o con muy poca pérdida de datos en caso de que, bueno, pues esto nos haya pasado, hacemos la copia de seguridad a las 10 de la noche, pero estamos trabajando todo el día y se nos corrompe o se nos joroba la base de datos 2 horas antes de que se vuelva a hacer el backup completo. Bueno, pues estamos haciendo copia de los registros de transacciones, vamos a ser mucho más eficaces y vamos a poder levantar, pues bueno, con esa base de datos prácticamente sin haber perdido el trabajo de ese día, ¿no? Pues bueno, pues esto lo vamos a poder hacer desde aquí, ¿de acuerdo? Marcando estas casillitas y diciendo, bueno, pues tal vez cuánto tiempo quiero retener esos backups de los logs, ¿de acuerdo? Si los quiero mantener hasta la siguiente copia de seguridad o si los quiero mantener incluso muchos más días, ¿no? Pues puedo marcar esta otra opción de Keep Only Last el X número de días de los logs de backups. Vale, muy bien. Yo ya he acabado de programar mi tarea de copia de seguridad, he puesto la programación. Esta programación se refiere a cuando va a hacer la copia completa, porque como hemos dicho que cada 15 minutos me haga copia del log de transacciones, vais a ver que esa tarea está permanentemente activa.
¿de acuerdo? Siempre está corriendo y cuando llegaran las 10 de la noche lo que haría sería lanzar una subtarea, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Donde haría el backup completo de la máquina virtual con la base de datos de manera completa, ¿de acuerdo? Como os decía, aquí corriendo, pues tengo dos tareas que me están haciendo la copia de registro de transacciones de dos bases de datos distintas. ¿Vale? Bueno, muy bien. Yo lo que quiero ahora es restaurar una base de datos en un momento dado. Bueno, pues me voy a coger el agente, me voy a ir al Application Item Restore, seleccionaré el SQL Server, que es el caso. ¿De qué servidor? Pues, por ejemplo, ¿de qué tarea? ¿Y qué servidor tiene? Pues voy a coger este de aquí. ¿Vale? Oye, y quiero seleccionar del día de ayer, que bueno, que fue cuando hice la completa. Como siempre, una vez pasado este asistente, me va a abrir mi Bean Explorer, en este caso para Microsoft SQL, donde yo tengo aquí mi base de datos y yo quiero restaurar esta base de datos, por ejemplo, un segundito, perdón. Bueno, opción de lista recovery, que esta es una de las características pagas. ¿Vale? Perdón, si es que igual no he cogido bien el punto. Bueno. Vale, que es que en el otro no había cambiado todavía la base, en el full no había puesto todavía la base de datos en modo de restauración completa y lo tenía de otra manera y no podía ver los dos. Vale, aquí, CSS que me interesa. Vale, restaurar el punto en un momento, en un tiempo en concreto. Vale. Aquí me va a permitir seleccionar, ¿de acuerdo?, en qué momento dentro de esos registros de transacciones que se han ido ejecutando cada cuarto de hora, y es más, le puedo decir incluso a nivel de una transacción específica, ¿vale? Para los que seáis CBAs o administradores de SQL, pues bueno, pues esta es una de esas opciones que la verdad es que te da mucha vida, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues de cara a ese dato en concreto que se ha perdido y no tener que recuperar una base de datos completa, etcétera, sino solamente a nivel de transacción o a nivel de datos, ¿vale? Esto está revisando un momentito todas las transacciones ejecutadas, ¿vale? Y ahora en un segundito pues nos mostrará ya la lista de el tipo, la operación, la hora que se realizó y la cuenta, ¿vale? Que hay unas pocas. Un pelín de paciencia, ¿vale? Creo que había, a ver, mientras esto carga, tengo alguna preguntilla y voy contestando. En Office 365, ¿cómo gestiono las copias de los buzones de las personas que han dejado la empresa? Vale. A ver, en Office 365, cuando una persona se marcha de la empresa y esta persona, en principio, tú no quieres contar ya el buzón de él, porque dices, bueno, esto al fin y al cabo me están costando una licencia que yo pago religiosamente todos los meses o de manera anual, y pues oye, yo se la doy al nuevo que ha entrado o quiero eliminarla y no quiero mantenerla. Vale. En el momento en que la das de baja, ¿de acuerdo? Tienes 30 días para recuperarla dentro del propio panel de Office 365. A nivel de BIM, quiero decir, de BIM para Office 365, tú ya tienes los datos de esa cuenta, ¿de acuerdo? En un momento dado, cuando tú quieras recuperar los datos de esa persona, pues ya te digo, tienes muchas opciones a la hora de restaurarlo. Bien, puedes restaurar si es un buzón de correo como un PST aparte,
o incluso los datos de esa cuenta de correo, pues tal vez asignárselos al buzón que tú quieras, ¿de acuerdo? Lo mismo que si son archivos de OneDrive que ha podido borrar, pues los puedes restaurar realmente donde tú quieras, o bien en otro buzón, o bien en otro buzón, perdón, en otra cuenta de OneDrive, ¿de acuerdo? O bien te lo dejas en un disco USB aparte bueno, pues para tenerlo ahí. Quiero decir que en ese sentido, una vez borrado el usuario, pero los datos lógicamente de BIM, si tú has dicho que esa retención de los buzones del usuario sea para 3 años, ¿de acuerdo? Vas a mantener el buzón de ese usuario dentro de tus backups durante 3 años. No sé si he respondido más o menos bien a lo que me preguntabas. Luego seguimos, que veo que hay alguna preguntilla más, ¿vale? Bueno, se nos echa el tiempo encima, si no lo veríamos otro rato. Bueno, como os decía, ya veis que aquí tenemos, pues bueno, pues un porrón de transacciones que se han ido generando a lo largo pues, de esas copias de seguridad que hemos ido haciendo. ¿De acuerdo? Con qué cuenta ha sido generada, de qué tipo es, ¿de acuerdo? El objeto que se ha generado, la operación, pues, la modificación de una fila y en la marca en concreto de la hora, ¿de acuerdo? De aquí ya podríamos darle pues, un restore y levantar esa transacción en concreto. ¿De acuerdo? Quiero decir, granularidad máxima, probablemente mejor ordenada y más visual que las propias utilidades de SQL para este tipo de historias. Y luego, sí que muchas veces, y lo digo como experiencia propia, vemos que muchas empresas montan su RP, ¿vale? Sea cual sea, ¿de acuerdo? Dejan tal vez unas tareas programadas de backup, pero a nadie le explican, tal vez igual en empresas de un tamaño pequeño, ¿vale? Y ¿quién genera, quién revisa las copias de seguridad de todo eso? Bueno, pues hemos visto muchas veces pues, chapucillas en ese sentido que de pronto cuando se estropea la base de datos, se pierde tal y quieren recuperar el aplicativo, pues no pueden recuperarlo porque la tarea de copia de seguridad falló hacía 2 años y no se había enterado nadie, ¿no? Bueno, pues aquí realmente con el tipo de alertas que os podéis mandar vía SNMP o vía correo, pues bueno, pues desde luego lo tenéis todo mucho más centralizado. Y bueno, son las 10:29. Yo creo que por hoy ya vale, porque llevo, desde luego, la boca ya bastante reseca. Espero que os haya interesado, que os haya aportado alguna cosita que creáis que tenga valor. Os voy a pedir, por favor, de verdad, os va a costar luego un minutito realizar la brevísima encuesta, brevísima, que de verdad que luego mis compañeros os lo van a agradecer mucho, porque bueno, pues al fin y al cabo les da un gran valor a su trabajo, de acuerdo a mis compañeros de marketing, que les contestéis a esa encuesta, de acuerdo, por favor, es un minutito y os lo agradeceremos. Y nada, oye, cualquier duda, pues bueno, os enviarán la presentación y estamos en contacto. Yo estoy aquí para lo que pueda ayudaros. Muchas gracias por todo y bueno, nos vemos en la siguiente.